Me llamo Rebeca. Tengo 28 años y hace 3 horas me encontraba en un tribunal silencioso mientras mi madre intentaba convencer a un juez de que era incapaz de controlar mi propia vida. Quería tenerlo todo bajo control, mis cuentas bancarias, mi coche e incluso el apartamento que compré con mi propio dinero. No dudó, ni se inmutó. Habló como si yo fuera una adolescente imprudente en lugar de una adulta económicamente independiente. Su abogado sonrió con seguridad, como si el resultado ya estuviera decidido. Esa sonrisa no duró mucho. Mientras el juez revisaba mis registros financieros, algo cambió. Su expresión se tensó. Su postura se endureció. Entonces, de repente, se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Este procedimiento se detiene de inmediato, dijo. Llamen a seguridad. La sala del tribunal se quedó congelada. Antes de explicarles lo que pasó después, díganme, ¿desde dónde están viendo esto hoy? Dejen su ubicación en los comentarios. Y si alguna vez se han sentido traicionados por alguien que se suponía debía protegerlos, no se pierdan mi mensaje. Porque lo que llevó a ese momento no empezó en un tribunal. Empezó décadas antes. Tenía 7 años el día que mi madre decidió que yo era un inconveniente. Rebeca se va a quedar con los abuelos un rato, dijo con naturalidad un martes por la mañana. Mi pequeña maleta ya estaba esperando en la puerta. Sin explicación. Sin plazo. Solo un abrazo rápido con olor a perfume caro y humo de cigarrillo. Luego ella se fue. Se marchó en su descapotable rojo, buscando una vida donde un hijo no interfiriera con su libertad. Y así, dejé de ser su responsabilidad. La finca de mis abuelos en Connecticut ocupaba 12 acres impecables. La casa parecía sacada de un libro de historia, suelos de mármol, ventanales imponentes y obras de arte invaluables que adornaban las paredes. Para quienes no la conocían, representaba riqueza y privilegios. Para mí, representaba seguridad. Mi abuela, Eleanor, dirigía la casa con absoluta precisión. Desayuno a las 7. Tareas inmediatamente después de la escuela. Clases de piano todos los jueves. Creía que la disciplina forjaba el carácter y que la estructura salvaba a los niños del caos. Mantente erguida, Rebeca, decía. La postura refleja integridad. Mi abuelo, Charles, era más tranquilo, pero no menos influyente. Los domingos por la mañana, mientras volteaba panqueques, me enseñaba sobre inversiones en lugar de deportes. Me explicaba el interés compuesto como otros abuelos explicaban los resultados del béisbol. El dinero no es poder, me decía. Entender el dinero sí lo es. Mi madre aparecía de vez en cuando, cumpleaños, días festivos, eventos especiales. Llegaba con regalos caros e historias dramáticas, prometiendo momentos de calidad que nunca se concretaban. Siempre había otro lugar al que debía ir. Otra fiesta. Otra oportunidad. Otro hombre. Para cuando cumplí 12 años, dejé de esperar que volviera a buscarme. Aprendí algo importante desde pequeño. El hogar no es donde naces. Es donde te quieren. A los 14 años, me envió a un internado de élite, presentándolo como una oportunidad. En realidad, era distancia disfrazada de generosidad. La Academia Ashford era impecable, cara y emocionalmente fría. La mayoría de nosotros allí éramos niños ambiciosos, criados en la ausencia. Prosperé académicamente. Los números tenían sentido cuando la gente no. Las matemáticas tenían reglas. Resultados. Lógica. Nunca me abandonaron. Mientras otros estudiantes pasaban las vacaciones viajando con la familia, yo volví a la finca de mis abuelos, donde continuaron mis lecciones, etiqueta con Eleanor, estrategia empresarial con Charles. Para cuando tuve edad suficiente para conducir, ya entendía de bienes raíces, carteras de inversión y gestión de fideicomisos. Y sin darme cuenta, me estaba preparando para algo mucho más grande de lo que jamás había esperado. Pero nada de eso explica por qué mi madre luego intentó declararme mentalmente incapaz ante un tribunal de justicia, y lo que mis abuelos pusieron en práctica en secreto mucho antes de que ella lo intentara. Para cuando cumplí 15 años, entendí algo que la mayoría de los niños nunca tienen que decir. Mi madre no se fue por necesidad. Se fue porque quiso. La Academia Ashford se veía impresionante desde fuera. Edificios cubiertos de hiedra, césped impecablemente cortado, uniformes que costaban más que el alquiler de algunas familias. Los padres presumían de enviar a sus hijas allí como si fuera una medalla de honor. Mi madre, sin duda. Cada vez que lo mencionaba, se aseguraba de que todos supieran que estaba invirtiendo en mi futuro. Lo que no mencionó fue que Ashford era conveniente. Me mantenía fuera de su camino y, al mismo tiempo,
Le permitía parecer generosa, comprometida y exitosa. La escuela en sí era intensa. Clases pequeñas, cursos exigentes, profesores que exigían la excelencia como requisito. La mayoría de las chicas provenían de familias similares a la mía, adineradas, educadas y emocionalmente distantes. Nos unía no la cercanía, sino la comprensión mutua. Éramos niñas criadas con horarios, asistentes y expectativas. Me sumergí en lo académico porque era más seguro que el apego. La gente se va. Los números no. Las matemáticas se convirtieron en mi refugio. Me reconfortaban las fórmulas que siempre se resolvían, los sistemas que se comportaban de forma predecible si entendías las reglas. Mientras otras chicas se preocupaban por la popularidad o los planes de fin de semana, yo me quedaba en la biblioteca, buscando la certeza. Durante las vacaciones escolares, volvía a casa de mis abuelos. Eleanor mantenía sus normas como si el tiempo mismo obedeciera sus reglas. Cenas formales. Postura correcta. Conversación apropiada. Creía que la preparación era amor, aunque nunca usara la palabra. Charles, por otro lado, me preparó discretamente. Me mostró hojas de cálculo para el seguimiento de inversiones, me explicó cómo reaccionaban los mercados al miedo y me enseñó a interpretar los números. Cualquiera puede ganar dinero, dijo una vez, dando un golpecito a la mesa para enfatizarlo. Pero muy poca gente sabe cómo protegerlo de sí misma y de los demás. En ese momento no entendí hasta qué punto esa advertencia sería literal. La presencia de mi madre seguía desapareciendo. Las llamadas de cumpleaños se convirtieron en mensajes, a veces tarde. Los regalos de Navidad llegaban sin notas, claramente elegidos por otra persona. Ya no estaba enojada. La ira requiere expectativas. Ya lo había superado. Cuando me gradué de Oxford como una de las mejores estudiantes, ella asistió a la ceremonia, pero por poco. Llegó tarde, con las gafas de sol puestas, y sonrió radiante para las fotos. Les contó a todos lo orgullosa que estaba y lo difícil que había sido criar a una hija tan ambiciosa. No la corregí. A los 17 años, me aceptaron en Harvard con una beca académica completa. Mis abuelos estaban encantados. Mi madre lo hizo por ella misma. ¿Pueden creerlo?, les dijo a sus amigos. Mi hija en Harvard. Ella nunca me preguntó qué planeaba estudiar. La universidad lo cambió todo. Por primera vez, no estaba rodeada de expectativas ligadas a la reputación familiar. La escuela de negocios me resultó familiar, en el mejor sentido de la palabra, como si todas esas clases dominicales con Charles me hubieran preparado para este momento. Trabajé incansablemente. No para impresionar a nadie, sino porque la competencia me hacía sentir libre. Me gradué con honores, conseguí prácticas por méritos propios y me forjé una reputación que no tenía nada que ver con mi apellido. Mi madre apenas se dio cuenta. Cuando acepté mi primer trabajo en una prestigiosa firma financiera, me envió flores. La tarjeta no estaba escrita a mano por ella. Y, sin embargo, esa independencia, ganada, documentada, innegable, se usaría más tarde en mi contra. Se distorsionaría para demostrar que estaba aislada, indiferente y, de alguna manera, incapaz. Todavía no lo sabía, pero todo lo que había construido, mi disciplina, mi distancia, mi confianza en mí mismo, estaba a punto de ser visto como un defecto. Y en el momento en que mis abuelos se fueron, mi madre finalmente me vio. No como su hija, pero como un obstáculo. Lo que sucedió después de la muerte de mis abuelos reveló exactamente por qué me habían preparado con tanto cuidado y por qué mi madre esperó años antes de dar el paso. El funeral de mi abuela tuvo lugar una mañana gris de octubre, de esos días que se sienten intencionadamente pesados. El cielo estaba bajo y gris, como si hasta el clima comprendiera lo que se había perdido. La capilla estaba llena de personas que hablaban de Eleanor Morrison con refinadas frases, su filantropía, su elegancia, su dedicación a la tradición. La elogiaban como figura social, benefactora, pilar de la comunidad. Lo que no mencionaron fue cómo había criado a una niña asustada con disciplina en lugar de compasión, con preparación en lugar de consuelo. Esa parte me pertenecía. Mi abuelo no sobrevivió mucho después de ella. 6 meses, según los médicos. Insuficiencia cardíaca, dijeron. Pero cuando has visto a 2 personas construir una vida juntas durante casi medio siglo, sabes cuando uno simplemente no sabe cómo existir sin el otro. El testamento se leyó en el mismo bufete de abogados donde mis abuelos habían llevado sus asuntos durante décadas. Paneles de madera oscura. Estantes con volúmenes encuadernados en cuero. Un reloj antiguo que marcaba con la suficiente fuerza como para medir la tensión. Mi madre llegó tarde, vestida impecablemente de negro,
con su dolor cuidadosamente controlado. Abrazó al abogado, murmuró sus condolencias y se sentó a mi lado como si fuéramos aliadas. No lo estábamos. La mayor parte del patrimonio, dijo el abogado con calma, incluidas todas las propiedades, cuentas de inversión y negocios, se transferirán a Rebecca Alexandra Morrison. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre frunció el ceño ligeramente, como si hubiera oído mal un detalle. Lo siento, dijo. ¿Podrías repetirlo? El abogado lo hizo. Lentamente. Claramente. Todo, las casas de mis abuelos, sus carteras, sus intereses comerciales mayoritarios, era mío. Con una condición específica. Todos los activos quedarían bajo mi control exclusivo. El rostro de mi madre perdió el color. Debe haber un error, dijo con firmeza. Soy su hija. El abogado se ajustó las gafas. Sus padres fueron muy claros. Creyeron que Rebecca demostró el criterio y la responsabilidad necesarios. Lo que no leyó en voz alta fue la nota manuscrita adjunta al documento. La vi cuando me pasó la carpeta. Rebecca ha demostrado más integridad en su juventud que muchos en 70 años. Esto no es favoritismo. Es confianza. Mi madre pidió copias de todo, con voz entrecortada, controlada, apenas conteniendo algo más oscuro. Más tarde, en el estacionamiento, finalmente habló. Esto es temporal, dijo. Eres demasiado joven para manejar esta riqueza tú solo. La miré y me di cuenta de algo inquietante. No estaba preocupada por mí. Estaba ofendida. Herida. Furiosa porque sus padres habían tomado una decisión diferente a la que ella esperaba. Estaré bien, dije. Mi abuelo me enseñó bien. Su risa fue aguda. Ya veremos. Durante el siguiente año y medio, se transformó. De repente, llamaba todas las semanas. Enviaba regalos muy considerados. Sugería almuerzos, viajes, conversaciones sobre reconectar. Para cualquier otra persona, habría parecido una reconciliación. Para mí, fue como si lo hubiera ensayado. Luego vinieron las preguntas. ¿Había contratado a un asesor? ¿Entendía realmente mi exposición fiscal? ¿Estaba seguro de que mis inversiones estaban lo suficientemente diversificadas? Ella enmarcaba cada sugerencia como preocupación, cada crítica como cariño. Sabes, dijo una vez, el dinero heredado es muy diferente del ingreso ganado. Esa frase se me quedó grabada. Para el mes 15, las sugerencias se convirtieron en propuestas. Cuentas conjuntas. Supervisión compartida. Para protección. Para eficiencia. Lo documenté todo. Cada llamada. Cada mensaje. Cada sutil escalada. No porque sospechara lo que se avecinaba, sino porque mi abuelo me había enseñado que los patrones revelan intenciones. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana cuando entré en el vestíbulo de mi apartamento y la vi sentada allí, charlando con el conserje como si perteneciera allí. Sorpresa, dijo alegremente. El almuerzo de ese día no fue espontáneo. Se habían hecho reservas. Se había planeado el horario. Y cuando llegaron los platos, ella tomó la iniciativa. Creo que necesitamos hablar seriamente sobre tus finanzas, dijo. Fue entonces cuando lo supe. No se trataba de orientación. Se trataba de control. 3 semanas después de ese almuerzo, recibí una carta que convirtió la sospecha en certeza y reveló hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi madre. Él sobrellegó un martes por la mañana, delgado pero pesado, con intención. No estaba escrito a mano. No era personal. Tenía el peso formal que solo la papelería legal puede tener. La dirección del remitente pertenecía a un bufete de abogados que no reconocí, Patterson, Williams y Associates. Lo abrí están de la cocina, todavía con la ropa de trabajo puesta, esperando algo rutinario. Un aviso. Una pregunta. Tal vez un intento desafortunado de consejo. En cambio, me encontré leyendo palabras que no parecían reales. Mi madre estaba solicitando al tribunal la tutela de mis bienes. Según la documentación, yo no tenía la capacidad mental para administrar mi herencia. Era emocionalmente inestable. Carecía de experiencia financiera. Era vulnerable a la manipulación. La carta afirmaba que actuaba por preocupación, que temía que yo arruinara mi futuro sin la supervisión adecuada. ¿Su solución propuesta? Él la tomaría al control. Me senté lentamente y volví a leer el documento. Luego, una tercera vez. Cada vez que lo leía, revelaba algo peor. Declaraciones juradas de parientes lejanos a los que apenas conocía.
Declaraciones de antiguos compañeros del internado que me describían como retraída. Incluso una ex empleada doméstica que supuestamente recordaba un comportamiento errático durante las visitas de mi infancia. ¿Todo era exagerado o completamente falso? Sí, de niño era callado. Eso pasa cuando los adultos te tratan como una carga. Sí, me centraba en la escuela. Eso pasa cuando el éxito es la única moneda que llama la atención. Pero, presentados en lenguaje legal, esos rasgos se transformaron en síntomas. La acusación más inquietante fue la última. Afirmó que había manipulado a mis abuelos. Que los aislé. Que los influencié para que la excluyeran de su testamento para mi propio beneficio económico. La ironía era nauseabunda. Llamé al abogado de mis abuelos inmediatamente. Contestó al segundo timbre. Me lo esperaba, dijo con calma después de que le expliqué. Eso me dejó paralizado. «Lo esperabas», repetí. Tus abuelos se prepararon para esta posibilidad, dijo. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? 3 horas después, me senté frente a él mientras colocaba varias carpetas sobre el escritorio. Evaluaciones médicas que documentaban la capacidad mental de mis abuelos hasta su muerte. Registros de reuniones con varios abogados especializados en herencias. Documentación financiera que demostraba una planificación deliberada a largo plazo. Luego deslizó una carpeta gruesa hacia mí. La etiqueta decía, Rebecca Morrison, documentación de competencias y carácter. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro estaban mis expedientes académicos. Evaluaciones de desempeño de mi empleador. Registros de mis ahorros, inversiones y gastos responsables. Cartas de profesores, supervisores y colegas que describían mi disciplina, integridad y profesionalismo. Mi abuelo había construido un caso para mí. Pasó años compilando esto, dijo el abogado. Excelencia académica. Responsabilidad profesional. Independencia financiera. Anticipó que alguien podría intentar impugnar el testamento. La comprensión se fue instalando poco a poco. Él no solo confió en mí. Me protegió. En el fondo de la carpeta había una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, alguien intenta quitarte lo que has ganado al cuestionar quién eres. No se lo permitas. Eres capaz. ¿Estás preparado? Usa la evidencia. Exhalé por primera vez en todo el día. El miedo seguía ahí, pero había cambiado de forma. Ya no me paralizaba. Estaba concentrado. Empezamos a prepararnos de inmediato. Listas de testigos. Documentación. Estrategia. El abogado fue claro. El equipo de mi madre esperaba que entrara en pánico, que llegara a un acuerdo, que se diera el control solo para detener el proceso. No sabían cómo me criaron. No sabían que me habían entrenado para documentar, analizar y defender. Y definitivamente no sabían lo que saldría a la luz durante el descubrimiento. Porque escondido dentro de las pruebas que presentó contra mí, había pruebas de algo mucho peor. Cuando examinamos los archivos de mi madre, descubrimos transacciones que nunca deberían haber existido y delitos que ella nunca esperó que el tribunal detectara. Llegaron cajas de documentos del equipo legal de mi madre, extractos bancarios, historiales crediticios, resúmenes de transacciones, que pretendían demostrar que yo era imprudente, impulsivo y no estaba cualificado para gestionar mi patrimonio. Patterson, Williams y Associates claramente creía que el volumen superaría al contenido. Estaban equivocados. Mi abogado y yo extendimos los papeles sobre la mesa de conferencias una noche tarde, con los subrayadores listos y el café enfriándose. A primera vista, todo parecía normal, actividad de la cuenta, transferencias, líneas de crédito. Pero entonces algo me llamó la atención. Fechas. Mire esto, dijo mi abogado, deslizándome una declaración. Estas transacciones se presentan como sus hábitos de gasto. ¿Pero dónde estaba usted en marzo de 2019? En Boston, respondí de inmediato. A tiempo completo. Ni siquiera tenía coche entonces. Las entradas resaltadas mostraban una tarjeta de crédito abierta a mi nombre. La dirección de la solicitud era la de mi madre en Connecticut. La firma era temblorosa, pero familiar. Se me cayó el estómago. Revisamos otro documento. El mismo patrón. Otra cuenta. Otra dirección. Otra firma. Ella había estado usando mi identidad. Durante años. Tarjetas de crédito. Solicitudes de préstamos. Aperturas de cuentas. Todas presentadas con mi nombre, mi número de seguro social y mi perfil financiero. Algunas databan de cuando aún estaba en la universidad. Otras coincidieron con periodos en los que estuve fuera del país haciendo prácticas.
Lo ha estado haciendo sistemáticamente, dijo mi abogado con gravedad. Y lo presentó como prueba en tu contra. Me quedé mirando los papeles, con la mente acelerada. ¿Por qué haría eso? ¿No demuestra esto que no se puede confiar en ella? Sí, dijo. Pero también me dice algo más. ¿Qué? Ella no esperaba que miráramos tan de cerca. O bien su equipo legal no revisó sus propias pruebas, o bien asumieron que el tribunal no detectaría inconsistencias ocultas en la jerga financiera. Ambas posibilidades sugerían un peligroso exceso de confianza. Empezamos a catalogarlo todo. Fechas, lugares, firmas falsificadas, actividad no autorizada. Al final de la semana, el patrón era innegable. Había estado acumulando deudas e historial crediticio a mi nombre mientras se beneficiaba discretamente de ello. Y luego apareció algo más. Mientras revisaba la lista de testigos que su equipo pretendía llamar, me quedé paralizada cuando vi un nombre familiar, Patricia Henley, la asistente personal de mi abuela. Había trabajado para mis abuelos durante casi 15 años. Lo sabía todo, sus horarios, su salud, sus procesos de toma de decisiones. Si Patricia estaba testificando a favor de mi madre, algo andaba muy mal. La llamé inmediatamente. Rebeca, dijo en cuanto reconoció mi voz. El alivio inundó la línea. Esperaba que me contactaras. Me dijo que nunca había accedido a testificar a favor de mi madre. El bufete la había llamado, le había hecho preguntas y había tergiversado sus palabras. Les había dicho la verdad, que mis abuelos fueron perspicaces, deliberados y cuidadosos hasta el final. Entonces ella vaciló. Hay algo más, dijo en voz baja. Algo que tu abuelo me pidió que guardara. Fue entonces cuando me habló del investigador privado. Mi abuelo lo había contratado 2 años antes de morir. Sospechaba de irregularidades financieras, específicamente relacionadas con mi madre y mi identidad. El investigador lo confirmó. Lo documentó. Lo rastreó casi 8 años atrás. Y tengo los informes, dijo Patricia. Todos. 3 días después, me senté en el despacho de mi abogado leyendo pruebas que me parecieron surrealistas. No solo se trataba de un robo de identidad que me involucraba, sino de un patrón más amplio de manipulación vinculado a personas para las que mi madre había trabajado a lo largo de los años. Esto lo cambia todo, dijo mi abogado. Ya no estábamos solo defendiendo. Estábamos exponiendo algo que ella nunca imaginó que saldría a la luz. Pero el golpe más devastador no provino de documentos ni hojas de cálculo, sino de una voz grabada años antes, una que mi madre nunca pensó que alguien escucharía. Para cuando entramos a la sala, ya sabía que este caso ya no se trataba solo de una tutela. Se trataba de exposición. El juez Harrison Michey era justo el tipo de juez que mi madre debería haber temido, experimentado, perspicaz y visiblemente poco impresionado por la teatralidad. Dirigía su sala con precisión y tenía poca tolerancia a las representaciones emocionales disfrazadas de pruebas. Mi madre, sin embargo, parecía no ser consciente de esa reputación. Llegó vestida con una elegancia discreta, proyectando la imagen de una madre preocupada. Maquillaje suave. Tonos neutros. La preocupación se reflejaba en cada expresión. Si alguien no la conociera, podría haber creído su historia. Su abogado inició con una narrativa refinada, una madre amorosa, alarmada por el aislamiento de su hija y su repentino acceso a una fortuna considerable. Habló de responsabilidad, protección y supervisión. Su lenguaje fue cuidadoso, casi reconfortante. El juez Michey escuchó sin reaccionar. Cuando fue nuestro turno, mi abogado se puso de pie y habló claramente. Este no es un caso sobre la protección de un adulto vulnerable, dijo. Se trata de una madre distanciada que intenta apoderarse de bienes que cree que deberían haber sido suyos. El juez se inclinó hacia adelante. Y, continuó mi abogado, demostraremos que, al intentar demostrar la incompetencia de su hija, la peticionaria ha presentado evidencia de su propia mala conducta financiera a largo plazo. El rostro de mi madre se puso rígido. Los primeros testigos fueron predecibles. Antiguos conocidos que me describieron como tranquilo. Un asesor financiero que criticó mis gastos sin comprender el contexto. Cada testimonio sonaba serio, hasta que el contrainterrogatorio lo redujo a suposiciones y medias verdades. Entonces mi madre tomó la palabra. Habló con una emoción ensayada. Describió su preocupación. Aseguró que había intentado guiarme, pero que la había rechazado. Dijo que temía que me arrepintiera de mis decisiones financieras y que solo quería ayudar. Por un momento, la habitación se sintió incómoda. Ella era buena en esto. Luego comenzó el interrogatorio.
Mi abogado no alzó la voz. No acusó. Hizo preguntas. ¿Cuántas veces me había contactado antes de la herencia? Se produjeron registros telefónicos. 17 llamadas en 5 años. ¿Cuántas veces me había visitado? Ella no pudo responder. ¿Sabía dónde trabajaba? ¿Qué carrera tenía? ¿Cuándo era mi cumpleaños? Ella no lo hizo. Cada pregunta iba minando la ilusión. Luego mi abogado pidió permiso para presentar evidencia de audio. La habitación se movió. Estas grabaciones fueron realizadas por los abuelos fallecidos con el conocimiento y consentimiento del peticionario, dijo. Documentan conversaciones sobre planificación patrimonial. El juez Michey asintió una vez. Proceda. Se reprodujo la primera grabación. La voz de mi madre llenó la sala del tribunal, aguda, impaciente, inconfundiblemente real. No puedes estar considerando seriamente dejarle todo a Rebeca, dijo. Es demasiado joven. No entiende lo que representa esta cantidad de dinero. La voz de mi abuelo siguió, tranquila y firme. Ella entiende la responsabilidad. Lo ha demostrado constantemente. Se reprodujo otra grabación. Este dinero debería venir a mí, dijo mi madre. Soy tu hija. Así funcionan las familias. Mi abuelo respondió, las familias funcionan cuando las decisiones se basan en el carácter, no en los derechos. La sala del tribunal quedó en silencio. La grabación final fue la peor. Te está manipulando, me acusó mi madre. Te está aislando para heredar todo. No, respondió mi abuelo. Nos quiere. Hay una diferencia. Cuando el audio se detuvo, mi madre se quedó mirando la mesa frente a ella. La imagen cuidadosamente construida que había traído a esa sala se había derrumbado por completo. El juez Michey se quitó las gafas lentamente. Estas grabaciones, dijo, contradicen directamente el testimonio del peticionario. El abogado de mi madre intentó objetar. El juez lo silenció con la mano alzada. Por primera vez desde que esto empezó, vi algo parecido al miedo en el rostro de mi madre. No hay miedo a perder. Miedo a ser visto. Pero las grabaciones no fueron el final. El siguiente testigo conectaría cada mentira, cada firma falsificada y cada acusación en una sola verdad devastadora, una de la que mi madre ya no podría escapar. A la mañana siguiente, la sala del tribunal parecía diferente. Se había corrido la voz sobre las grabaciones. La galería estaba más llena que antes. Observadores legales, periodistas y personas del sector financiero que habían conocido a mis abuelos. Mi madre permanecía sentada, rígida, en la mesa del demandante. Ya no proyectaba preocupación, sino resistencia. El juez Michey entró con expresión sombría. Esto ya no era rutina. Antes de proceder, dijo, el tribunal abordará las acusaciones planteadas ayer. Estos asuntos podrían extenderse más allá de este procedimiento. Mi abogado se puso de pie. Su señoría, nos gustaría llamar a Patricia Henley. Patricia caminó hacia el estrado con tranquila confianza. No estaba nerviosa. Estaba decidida. 15 años gestionando los asuntos de mis abuelos le habían dado la serenidad de quien sabe que los hechos importan más que las emociones. Ella juró y se sentó derecha. Señora Henley, empezó mi abogado, ¿puede describir el estado mental de Charles y Eleanor Morrison en sus últimos años? Estuvieron excepcionalmente lúcidos, respondió Patricia. Programaron evaluaciones médicas periódicas específicamente para documentar su competencia. Fue su decisión, no la de nadie más. Explicó cómo mis abuelos consultaron con varios abogados, revisaron borradores de su testamento durante meses e hicieron cambios deliberadamente. Sin confusión. Sin coacción. Sin vacilación. Entonces mi abogado hizo la pregunta que estaba esperando. ¿El señor Morrison contrató a un investigador privado? Patricia asintió. Sí. Aproximadamente 2 años antes de su muerte. La habitación se agitó. Sospechaba de una actividad financiera no autorizada que involucraba la identidad de Rebeca, continuó. El investigador lo confirmó. Lo documentó exhaustivamente. El juez Michey se inclinó hacia adelante. ¿Sin autorización de quién? Por la señora Morrison, dijo Patricia con calma. El abogado de mi madre se opuso. El juez anuló la decisión sin dudarlo. Patricia detalló los hallazgos, cuentas abiertas a mi nombre, acceso a crédito sin consentimiento, firmas falsificadas. Explicó que mi abuelo había quedado profundamente perturbado, no solo como padre, sino como empresario que reconocía patrones de fraude. Me dijo Patricia, que había visto cómo este comportamiento destruía familias y sustento.
Quería asegurarse de que Rebecca estuviera protegida. Luego vino la revelación final. En su último año, dijo Patricia, el señor y la señora Morrison crearon un protocolo de protección contra el fraude. Documentaron conversaciones, preservaron pruebas y prepararon registros en caso de que el testamento fuera impugnado. El juez Michey exhaló lentamente. Así que anticiparon esta situación. Sí, su señoría. Las implicaciones cayeron pesadamente sobre la sala. El abogado de mi madre se negó a interrogar. El juez se volvió hacia él de todos modos. Señor Patterson, su cliente aún desea continuar con esta petición. Una conversación susurrada siguió en la mesa del demandante. Mi madre apretó la mandíbula. Su abogado finalmente se puso de pie. Sí, su señoría. Las palabras parecían desesperadas. El juez asintió una vez. Muy bien. Luego miró a mi abogado. Llame a su próximo testigo. Mi nombre fue pronunciado. Caminar hacia el estrado me pareció irreal. No estaba allí para acusar. No estaba allí para atacar. Estaba allí para exponer hechos sobre mi propia vida, hechos que habían sido tergiversados hasta quedar irreconocibles. Describí mi educación, mi carrera, mis decisiones financieras. Expliqué cómo conservé la estrategia de inversión de mis abuelos, diversifiqué responsablemente y continué con sus compromisos caritativos. Nada de esto parecía imprudente. Entonces vino la pregunta más difícil. ¿Crees que tu madre está actuando en tu mejor interés? Hice una pausa. No, dije en voz baja. Creo que está actuando por su cuenta. Se hizo el silencio. Añadí una última frase, una que no había planeado pero que sabía que era cierta. Ella no quería criarme. Solo quiere lo que me crió. El juez Michey me observó atentamente. Cuando renuncié, supe que algo había cambiado. No solo legalmente, sino también moralmente. La narrativa que mi madre había construido ya no podía sostenerse. Lo que ocurrió después no fue un estallido dramático ni una discusión inteligente. Fue una sola pregunta del juez que deshizo todo lo que le quedaba a mi madre. La sala estaba en silencio cuando regresé a mi asiento. No el silencio tenso que aguarda el caos, sino el denso, donde todos intuyen que se está formando una conclusión, estén preparados o no. El juez Michey se recostó en su silla, con los dedos entrelazados y la mirada fija en mi madre. No la miraba con enojo. La miraba como lo hace la gente cuando ya ha tomado una decisión y ahora decide cuánta paciencia le dará. Señora Morrison, dijo con calma, tengo una pregunta para usted. Mi madre se enderezó, visiblemente aliviada de que volvieran a hablarle. Todavía creía que podía recuperarse. Sí, su señoría. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hija? La pregunta fue suave, pero detonó. Mi madre parpadeó. Una vez. 2 veces. Sus labios se separaron y luego se volvieron a cerrar. Miró a su abogado, quien la miró con impotencia. ¿Es el cumpleaños de mi hija?, repitió, ganando tiempo. Sí, dijo el juez. La fecha. La habitación estaba insoportablemente silenciosa. Bueno, dijo lentamente, es primavera. Un murmullo recorrió la galería. La expresión del juez Michey se endureció. Señora Morrison. No pregunté por la temporada. Pregunté por la fecha. Finalmente su compostura se quebró. Tendría que comprobarlo, dijo. Pasa. 15 de abril, dijo mi abogado en voz baja. Rebecca cumplió 28 hoy. Las palabras resonaron. Hoy. Ni siquiera yo me había dado cuenta hasta ese momento. En el caos de los preparativos, los documentos y los testimonios, había olvidado mi propio cumpleaños. Mi madre también lo hizo. El juez Michey se quitó las gafas y las dejó deliberadamente. No sabes la fecha de nacimiento de tu hija, dijo. No sabes dónde trabaja, qué estudió ni cómo se mantiene. Tuviste un contacto mínimo con ella durante más de una década. Y, sin embargo, le pides a este tribunal que crea que de repente estás capacitado para tomar decisiones sobre su futuro financiero. La cara de mi madre se puso roja. Ese dinero debería haber sido mío, espetó, y las palabras salieron de golpe antes de que su abogado pudiera detenerla. Soy su hija. Me lo debían. Allí estaba. La verdad, despojada de pretensiones. Se levantó a medias de la silla. La ira sustituyó a la actuación. Los puso en mi contra. Les hizo creer que era irresponsable. Me pasé la vida entera intentando cumplir sus expectativas, y ellos le dieron todo como si se lo mereciera más. El juez Michey golpeó el mazo. Suficiente. Pero ella no pudo parar.
Soy de mi misma sangre, dijo. Ella es solo una nieta. La voz del juez era gélida. La sangre no te da derecho a controlar la vida de otra persona. La sala del tribunal quedó atónita. Incluso su abogado había dejado de intentarlo. El juez Mitchell se inclinó hacia adelante. Señora Morrison, este tribunal ha escuchado días de testimonios. Hemos revisado extensa documentación. Y hemos escuchado grabaciones de sus padres. No hay pruebas creíbles de que su hija sea incompetente. Hizo una pausa. Sin embargo, hay evidencia significativa de que usted intentó usar el sistema legal para acceder a activos a los que creía tener derecho, a pesar de la falta de relación, confianza o autoridad legal. Mi madre se hundió hacia atrás en su silla. Además, continuó el juez, este tribunal no puede ignorar la evidencia de robo de identidad y mala conducta financiera presentada durante este procedimiento. Su respiración se entrecortó audiblemente. Pronto emitiré mi fallo final, dijo. Pero quiero dejar algo claro. Él la miró directamente. Este tribunal no premia el abandono seguido del derecho a algo. Cuando el juez pidió un receso, la galería estalló en susurros. Los periodistas corrieron a buscar sus teléfonos. Mi abogado se inclinó hacia mí y habló en voz baja. Se acabó, dijo. Ella lo sabe. El tribunal lo sabe. Miré a mi madre. Ella no me miró. Ni una sola vez. Y en ese momento, me di cuenta de algo poderoso. Ella no había perdido porque yo había luchado contra ella. Ella perdió porque la verdad finalmente habló más fuerte que su narrativa. El fallo final no solo puso fin al caso, sino que desencadenó consecuencias que mi madre jamás imaginó. Lo que el juez ordenó a continuación lo cambió todo. Cuando el juez Mitchell regresó al estrado, la sala se puso de pie al unísono. La energía había cambiado de nuevo. Ya no era de suspenso, sino de inevitabilidad. Ya no se trataba de ganar o perder. Se trataba de responsabilidad. El juez Mitchell no se apresuró. Acomodó sus papeles, echó un vistazo a los abogados y luego fijó su atención en mi madre. He presidido asuntos de tribunales de familia durante más de 20 años. Comenzó. He visto disputas arraigadas en el dolor, la confusión y la preocupación genuina. Este no es uno de esos casos. Mi corazón latía con fuerza, pero me quedé quieto. Rebecca Morrison, continuó, ha demostrado una competencia excepcional. Su formación, trayectoria profesional, decisiones financieras y testimonio respaldan una sola conclusión: es plenamente capaz de administrar su patrimonio. Un alivio me invadió, agudo y repentino. La petición de tutela, dijo el juez con firmeza, se deniega en su totalidad. Los hombros de mi madre se desplomaron. Pero el juez Mitchell no había terminado. Durante el curso de este procedimiento, dijo, se le presentaron al tribunal amplias pruebas de posible actividad delictiva, específicamente robo de identidad, fraude y acceso financiero no autorizado llevados a cabo en nombre del demandado. El abogado de mi madre se puso rígido. Este tribunal no es un foro penal, continuó el juez Mitchell, pero no es ciego. Todos los registros relevantes que se presenten aquí se remitirán a la Fiscalía General del Estado para su posterior investigación. Mi madre dejó escapar un sonido entrecortado, entre un jadeo y un sollozo. Además, dijo el juez, dada la naturaleza frívola de esta petición y la aparente mala fe bajo la cual fue presentada, el peticionario será responsable de todos los costos judiciales y los honorarios razonables de abogados en que haya incurrido el demandado. Eso fue como un golpe físico. Luego vino la parte que dejó atónita a la sala. Señora Morrison, dijo el juez Mitchell, bajando la voz, usted abandonó a su hija a temprana edad. No la crió. No la apoyó económica ni emocionalmente. Otros sí lo hicieron. Hizo un gesto sutil hacia mí. Cuando esas mismas personas decidieron dejar su patrimonio a la persona que realmente criaron, usted intentó anular su decisión cuestionando la cordura de su hija. Mi madre se quedó mirando al suelo. Este tribunal considera que esa conducta es moralmente indefendible, concluyó el juez. Usted no tiene derecho a bienes que no ganó ni protegió. El mazo golpeó. Se levanta la sesión. Por un momento, nadie se movió. Entonces la sala estalló, periodistas de pie, gente susurrando, abogados dándose la mano. Mi abogado se volvió hacia mí con una sonrisa inusual. Eres libre, dijo. Legalmente. Completamente. Asentí, pero aún no podía hablar. Al otro lado de la habitación, mi madre se quedó paralizada mientras su abogado preparaba su maletín. Cuando por fin se levantó, parecía más pequeña de lo que la había visto nunca. No exactamente derrotada, sino expuesta.
Ella me miró una vez. Solo una vez. Esperaba algo. Una disculpa. Una explicación. Cualquier cosa. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y salió de la sala del tribunal sin decir palabra. Y curiosamente esta vez no me sentí abandonada. Me sentí acabado. Más tarde esa tarde, mientras estaba sentado solo en mi apartamento, el peso de todo aquello me impactó. La herencia estaba asegurada. La amenaza había desaparecido. La verdad estaba escrita. Pero lo más importante no era el dinero. Fue que, por primera vez en mi vida, no me quedé en silencio para preservar una relación que en realidad nunca existió. Me presenté en público y dije la verdad. Y la verdad estuvo conmigo. 3 meses después, me enteré de que el fallo del tribunal era solo el comienzo y que las acciones de mi madre la seguirían mucho más allá del tribunal de familia. Pasaron 3 meses en silencio, o al menos, tan tranquilos como permite la vida después de algo así. El ciclo mediático continuó. Los periodistas dejaron de llamar. Mi bandeja de entrada volvió a la normalidad. A primera vista, parecía que el caso había terminado en el momento en que el juez Michei golpeó el mazo. No lo había hecho. Una mañana, recibí una carta certificada de la Fiscalía General del Estado. Ya sabía lo que diría antes de abrirla. La investigación que ordenó el juez Michei había avanzado. Se presentaron cargos formales contra mi madre. Robo de identidad. Fraude financiero. Uso no autorizado de información personal. Múltiples cargos, que abarcan varios años. El lenguaje era clínico y distante, pero las implicaciones eran inequívocas. La evidencia había sido abrumadora. Las cuentas que había abierto a mi nombre. El crédito al que había accedido. Las firmas falsificadas. El patrón no era accidental ni impulsivo, sino sistemático. Y cuando los investigadores empezaron a investigar, descubrieron que había más que mi nombre involucrado. Al parecer no era el único. Varios antiguos empleadores y clientes mayores se presentaron tras la emisión de citaciones. Historias similares. Patrones similares. Acceso obtenido mediante la confianza. Límites cruzados discretamente. Lo justo para pasar desapercibidos, hasta que ella se excedió. Mi abogado me llamó más tarde ese día. Le han aconsejado que se declare culpable, dijo. Las pruebas son irrefutables. Sentí algo inesperado entonces, ni satisfacción ni ira, sino distancia. Desapego emocional. De esos que llegan cuando algo ya no tiene poder sobre ti. Unas semanas más tarde, se declaró culpable. Sin juicio dramático. Sin arrebatos públicos. Solo una sala tranquila, un acuerdo negociado y una sentencia que incluía libertad condicional supervisada, restitución y un historial permanente que no se podía justificar con encanto. No asistí. No lo necesitaba. Ese capítulo se cerró sin mi presencia, y eso me pareció apropiado. Me preguntaban qué opinaba al respecto. Amigos, compañeros, incluso parientes lejanos que de repente recordaron mi número ahora que la historia había circulado. Les dije la verdad. Me siento acabado. No aliviado. No victorioso. Acabado. La ausencia de mi madre no me pareció nueva. Lo nuevo fue la ausencia de miedo. La ausencia de esperar el siguiente paso, la siguiente manipulación, el siguiente intento de reescribir la realidad. Con la herencia asegurada y las amenazas legales desaparecidas, finalmente tuve espacio para hacerme una pregunta para la que nunca antes había tenido tiempo. ¿Qué es lo que realmente quiero? La respuesta me sorprendió. No quería casas más grandes ni símbolos de éxito más llamativos. Quería un propósito. Quería usar lo aprendido, lo bueno y lo doloroso, para construir algo que evitara que historias como la mía se repitieran. Así que dejé mi empresa. 6 meses después, abrí mi propia firma de planificación financiera. Una firma enfocada no solo en el crecimiento patrimonial, sino también en la transferencia ética, la documentación y los límites. Me especialicé en ayudar a familias a gestionar herencias sin destruir relaciones, o cuando era necesario, en proteger a las personas de familiares que confundían el derecho con el amor. La demanda fue inmediata. La gente acudía a mí con historias que les resultaban incómodamente familiares. Padres que manipulaban a sus hijos adultos. Hermanos que utilizaban la culpa como arma. Dinero usado como palanca en lugar de un legado. No solo entendí los números. Entendí el daño. Y eso hizo toda la diferencia. Nunca volví a saber de mi madre. Ni llamadas. Ni cartas. Ni intentos de reconciliación. Quizás estaba enojada. Quizás estaba avergonzada.
O quizás simplemente pasó a otra historia donde aún podía ser la víctima. De cualquier manera, no lo seguí. Porque algunos finales no están destinados a ser reparados. Están destinados a ser respetados. Mirando ahora hacia atrás, me doy cuenta de que el tribunal no fue el lugar donde recuperé mi poder, sino simplemente donde se hizo visible. Mucho después de que el caso legal terminara, mucho después de que se presentaran los documentos y desaparecieran los titulares, me encontré pensando menos en mi madre y más en mis abuelos. No se trata del dinero. Sobre la intención. Eleanor y Charles Morrison nunca me sentaron y me dijeron, algún día, te lo dejaremos todo. No me prometieron nada. No me ofrecieron seguridad como recompensa. En cambio, hicieron algo mucho más poderoso. Me prepararon para que nunca la necesitara. En aquel entonces, pensé que las estrictas rutinas de Eleanor se basaban en el control. Desayuno a la misma hora todos los días. Buenos modales que se corrigían al instante. Expectativas que nunca se doblegaban. Solo después me di cuenta de que me estaba enseñando algo esencial. La estructura crea estabilidad cuando las personas no la tienen. Charles me enseñó algo completamente diferente. Nunca habló de la riqueza como algo que se debía o heredaba por defecto. La consideraba una responsabilidad, una mayordomía, una prueba de carácter. El dinero magnifica quien ya eres, dijo una vez. No arregla nada. Esa frase no tenía sentido para mí cuando era joven. Ahora sí. Cuando mi madre vio la herencia, su resentimiento se acentuó. Su sentimiento de derecho. Su creencia de que el amor era transaccional. Cuando la recibí, acentuó los hábitos que mis abuelos me habían inculcado durante años. Disciplina, cautela y responsabilidad. Por eso confiaron en mí. No porque yo fuera perfecta, pero porque estaba preparado. También me di cuenta de algo más. Mis abuelos no solo protegieron sus bienes. Me protegieron a mí. Entendieron que el dinero no solo atrae oportunidades. Atrae a personas que se sienten con derecho a reescribir la historia. Documentaron todo. No por paranoia, sino por claridad. Sabían exactamente quién era mi madre. La amaban, pero no confundían amor con ceguera. Y se negaron a sacrificarme para preservar sus sentimientos. He aprendido que esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para las familias. Nos enseñan que la sangre justifica el comportamiento. Que la familia siempre debe ser lo primero. Que confrontar a parientes dañinos es traición. Pero mis abuelos me mostraron una verdad diferente. La familia no se define solo por la biología. Se define por quién se presenta. Quién te protege. Quién te prepara para el mundo en lugar de explotarte cuando triunfas. Solía preguntarme si era frío por no haberme comunicado con alguien después de que todo terminara. Si debería haberme esforzado más. Si el perdón requería contacto. Entonces recordé algo que dijo Charles durante una de nuestras tranquilas mañanas de domingo. Perdonar no significa tener acceso, me dijo. Puedes liberar la ira sin tener que volver a abrir la puerta. Esa idea lo cambió todo. Perdoné a mi madre, no porque me lo pidiera, sino porque ya no quería cargar con el peso de sus decisiones. Pero perdonar no significaba invitarla de nuevo a mi vida ni confiarle algo que ya había demostrado que no podía manejar. Ese límite no era crueldad. Fue sabiduría. A medida que mi firma crecía, vi lo inusual que era esa claridad. Los clientes se sentían culpables al dejar de manipular sus finanzas. Se cuestionaban por haber elegido la paz en lugar de la obligación. Los entendí. Porque lo había vivido. Y cada vez que ayudaba a alguien a protegerse, sentía que estaba honrando a mis abuelos, no solo su legado, sino sus valores. No me criaron para heredar riquezas. Me criaron para sobrevivir a la verdad. La parte más sorprendente de este viaje no fue perder a mi madre, sino descubrir lo que realmente se siente la verdadera independencia. Durante la mayor parte de mi vida, creí que la independencia significaba no necesitar a nadie. Esa creencia tenía sentido para un niño que aprendió desde pequeño que la dependencia podía desaparecer sin previo aviso. Independencia significaba seguridad. Control. Previsibilidad. Si no necesitaba nada de nadie, nadie podría arrebatármelo. O eso pensé. Después del juicio, después de que se calmara la polvareda legal y mi madre desapareciera por completo de mi vida, ocurrió algo inesperado. El silencio no se sentía vacío. Se sentía espacioso. Por primera vez, no me estaba preparando para la decepción. Fue entonces cuando me di cuenta de que la independencia no es aislamiento. Es elección. Empecé a fijarme en las personas que habían estado ahí en silencio todo el tiempo. Amigos que no necesitaban explicaciones.
Compañeros que me apoyaban sin curiosidad ni juicio. Mentores que se acercaban no porque quisieran algo, sino porque les importaba cómo me encontraba. Ninguno de ellos compartía mi apellido. Y, sin embargo, aparecieron de una manera en la que mi madre nunca lo había hecho. Me obligó a afrontar una verdad incómoda. Había pasado años rebajando mis expectativas sobre una persona mientras exigía a todos los demás estándares más altos. Disculpé su ausencia porque era mi madre. Justifiqué su indiferencia porque la familia es complicada. Pero el amor que te exige borrarte a ti mismo no es amor. Es influencia. Redefinir la familia significó darme permiso para dejar de buscar la aprobación que nunca llegaba. Significó abandonar la idea de que compartir ADN garantizaba valores compartidos. Aprendí que la familia se construye con constancia, con responsabilidad, con personas que no desaparecen cuando las cosas se ponen incómodas o caras. Este cambio cambió mi forma de vivir. Dejé de disculparme por mis límites. Dejé de sobreexplicar decisiones saludables pero impopulares. Dejé de sentirme culpable por protegerme. En cambio, invertí en relaciones que me parecieron recíprocas. Equilibradas. Seguras. También cambié mi manera de abordar mi trabajo. Cuando los clientes acudían a mí, divididos entre la lealtad y el instinto de supervivencia, no los apresuraba a buscar soluciones drásticas. Les hacía mejores preguntas. ¿Quién respeta tu autonomía? ¿Quién se beneficia de tus dudas sobre ti mismo? ¿Quién aparece cuando no hay nada que ganar? A menudo estas preguntas se respondían solas. Algunos clientes eligieron la reconciliación. Otros eligieron la distancia. Lo importante fue que eligieron conscientemente, no por miedo, culpa ni obligación. Ese fue el regalo que me dieron mis abuelos sin decirlo nunca en voz alta. Entender que el amor sin respeto no es algo por lo que debas estar agradecido. A veces todavía pienso en mi madre. No con rabia. Ni siquiera con tristeza. Más bien con claridad. No me falló porque no fuera capaz de amar. Me falló porque confundió el amor con el derecho y vio la independencia como una traición. Eso no es algo que pueda arreglar. Y aceptar eso me liberó más que cualquier sentencia judicial. La independencia, finalmente entendí, no consiste en estar solo. Se trata de mantenerse honesto. Se trata de elegir relaciones que no requieran que te encojas, justifiques o sacrifiques tu integridad solo para pertenecer. No perdí una familia. Elegí una definición más saludable de uno. Hay una verdad final que esta experiencia me enseñó, una que transformó por completo mi manera de ver el poder, los límites y la autoestima. Durante mucho tiempo pensé que el poder era sinónimo de control. Control sobre el dinero, sobre los resultados, sobre las personas que podrían hacerte daño si se les diera la oportunidad. Esa creencia tenía sentido, dado como empezó mi vida. Cuando creces siendo descartado, aprendes a aferrarte a lo que no puede alejarse. Pero todo lo que pasó con mi madre me obligó a enfrentar una verdad más profunda. El verdadero poder no es el control. Es claridad. Mi madre creía que el poder provenía del acceso a cuentas, a la autoridad, a mecanismos legales que podían forzar su regreso a mi vida bajo el pretexto de protegerme. Pensaba que si tan solo lograba acceder a la estructura, podría reescribir la historia. Ella subestimó algo fundamental. Yo sabía quién era. La claridad aterra a quienes recurren a la manipulación. Cuando tienes claridad, dejas de discutir con versiones distorsionadas de la realidad. Dejas de defenderte de acusaciones que no te corresponden. Dejas de negociar tu valor. Eso fue lo que pasó en esa sala del tribunal. No gané por tener mejores abogados ni más documentos, aunque eso ayudó. Gané porque mi historia no cambió bajo presión. La verdad se mantuvo firme sin importar quién la cuestionara. La historia de mi madre se derrumbó porque exigía actuación. La mía se sostuvo porque exigía honestidad. Esa constatación transformó el modo en que me muevo por el mundo. Ya no confundo culpa con responsabilidad. Que alguien se sienta herido no significa que yo haya causado el daño. Que alguien quiera tener acceso no significa que lo merezca. Y que alguien comparta mi sangre no significa que comparta mis valores. Los límites dejaron de sentirse como muros y comenzaron a sentirse como claridad hecha visible. También aprendí que la fuerza no siempre se siente ruidosa. A veces parece como si estuviéramos sentados mientras otra persona implosiona. A veces parece necesario responder con calma cuando alguien intenta provocar una emoción. A veces parece que te alejas sin la satisfacción de la última palabra. Ese tipo de fuerza es silenciosa, pero inquebrantable. En mi trabajo, veo esta lección repetirse una y otra vez. En el momento en que las personas dejan de intentar convencer a los manipuladores de su valor,
Todo cambia. En el momento en que dejan de explicar su no, la dinámica de poder se invierte. La manipulación prospera gracias a la confusión. La claridad la mata de hambre. Por eso el mayor regalo de mis abuelos no fue el dinero ni la protección, sino la confianza en uno mismo. Me criaron para creer que la evidencia importa. Los patrones importan. El comportamiento importa más que las promesas. Una vez que uno internaliza eso, el gaslighting pierde su influencia. No necesitas demostrar que estás cuerdo cuando confías en tu propia percepción. No necesitas la validación de personas que se benefician de tus dudas. No necesitas permiso para protegerte. Solía pensar que defenderme sería dramático o agresivo. En cambio, me pareció tranquilo. Casi aburrido. Como si finalmente me alineara con algo que siempre había sido cierto. El momento en que dejé de intentar que mi madre me comprendiera fue el momento en que me volví inamovible. Y ese es el tipo de poder que ningún tribunal puede conceder y nadie puede quitar. Solo queda una parte de esta historia, la parte que une todo y explica por qué no me arrepiento de ninguno de los límites que establecí. Durante mucho tiempo creí que el cierre se lograba conversando. Una disculpa. Una explicación. Un momento en el que la persona que te lastimó finalmente entiende lo que hizo y por qué importaba. Esperé ese momento más de lo que quiero admitir, incluso después de todo lo que mi madre me hizo pasar. Pensé que tal vez, una vez que terminara el juicio, me contactaría. Diría algo humano. Algo real. Incluso algo caótico habría sido mejor que nada. Pero no pasó nada. Al principio, ese silencio me resultó familiar. Luego, intencional. Y, finalmente, instructivo. Porque la ausencia de cierre por parte de ella me obligó a crearlo por mí mismo. Empecé a comprender que cerrar el círculo no requiere la participación de la persona que causó el daño. Requiere la aceptación de quien es y de quien no está dispuesta a ser. Mi madre me mostró, repetida y públicamente, quién era cuando el poder y el derecho estaban en juego. El juicio no la cambió. La reveló. Y una vez que lo acepté, dejé de esperar que se convirtiera en otra persona. Esa constatación fue extrañamente pacífica. Dejé de repetir conversaciones en mi cabeza. Dejé de preguntarme qué podría haber dicho diferente. Dejé de imaginar versiones alternativas de ella que nunca existieron. En cambio, me concentré en la vida que tenía frente a mí. Mi trabajo prosperó, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Cada vez que ayudaba a un cliente a establecer un límite sin culpa, sentía una silenciosa confirmación de que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. No solo administraba mi patrimonio. Estaba protegiendo a la gente de la manipulación a la que yo había sobrevivido. También me permití llorar, no por la madre que tuve, sino por la que nunca tuve. Ese dolor no fue fuerte ni dramático. Llegó en pequeñas oleadas. Momentos en los que me di cuenta de que no tenía a quien llamar. O cuando noté la facilidad con la que otras personas hablaban de apoyo maternal. Pero el dolor, al reconocerlo, se suaviza. Al negarlo, se endurece. Aceptar esa pérdida dejó lugar para algo mejor. La conexión elegida. Creé tradiciones con amigos. Celebré momentos importantes con personas que siempre estuvieron presentes. Aprendí que el amor no necesita historia para ser válido. Necesita esfuerzo. Presencia. Respeto. Lo más sorprendente fue lo poco que quedó de enojo. La ira había impulsado mi supervivencia durante años. Soltarla no me debilitó, sino que me hizo más ligero. Ya no la necesitaba. En cambio, tenía claridad. Una noche, mientras organizaba documentos viejos, volví a encontrar la letra de mi abuelo. Esta vez no era una nota legal, sino un comentario al margen de una vieja impresión de inversiones. La paz es el dividendo de la integridad. Estuve pensando en esa frase por mucho tiempo. Mis abuelos no solo me dejaron recursos. Me dejaron una guía para vivir sin endurecerme ni sentirme con derecho. Cómo triunfar sin abandonar la empatía. Cómo alejarme sin amargura. Mi madre nunca me dio consuelo. Pero conseguí algo mucho mejor. Conseguí la paz sin permiso. Queda una última parte. El momento en el que todo vuelve a cerrarse y comparto por qué volvería a tomar las mismas decisiones sin dudarlo. Si me hubieras preguntado hace años cómo terminaría esta historia, habría imaginado algo más suave. Una reconciliación. Una conversación sincera. Quizás incluso un entendimiento tranquilo donde no fuera necesario decir las cosas en voz alta. Creía que los finales debían sanar a todos los involucrados. Ahora lo sé mejor. Algunos finales no buscan reparar lo que se rompió. Buscan detener la ruptura. En retrospectiva, no me arrepiento de ningún límite que establecí, ni los legales,
ni los emocionales, ni siquiera del silencio posterior. Cada paso que di fue una respuesta, no una provocación. Una defensa, no un ataque. No agravé la situación. Sobreviví. Lo que más me sorprendió no fue el comportamiento de mi madre. De alguna manera, siempre supe quién era cuando las cosas no salían como ella quería. Lo que me sorprendió fue yo mismo. No me derrumbé. No me dejé vencer por la culpa, el miedo ni la presión de mantener la paz. No sacrifiqué mi estabilidad para preservar una versión de familia que solo existía en teoría. Me quedé quieta mientras la verdad obraba. Y eso cambió la forma en que me veo a mí mismo. Por primera vez, no estaba definiendo mi valor en contraste con su rechazo. No intentaba demostrar que era suficiente. Ya lo sabía. Esa confianza no surgió de ganar un juicio ni de conseguir una herencia. Surgió de la armonía entre mis valores, mis acciones y mis límites. Hay una profunda calma que se instala cuando esos tres finalmente coinciden. A menudo pienso en mi versión más joven. La niña de 7 años con la maleta llena. La adolescente que aprendió a desaparecer en el camino del éxito. La joven que creía que la competencia era lo mismo que el amor. Si pudiera hablar con ella ahora, no le prometería que las cosas se facilitarían. Le prometería que se aclararían. La claridad es lo que me salvó. Claridad sobre quién merecía acceso a mi vida. Claridad sobre cómo es realmente el amor. Claridad sobre la diferencia entre obligación y conexión. Mi madre nunca aprendió esa diferencia. Y es trágico, pero no es mi responsabilidad. Construye una vida basada en la intención. Me rodeé de personas que no confunden proximidad con derecho. Elegí la paz sobre el rendimiento. La verdad sobre la tradición. El respeto por uno mismo sobre la aprobación. Y sí, a veces esa elección es solitaria. Pero la soledad pasa. La autotraición no lo hace. Si hay algo que espero que la gente aprenda de mi historia, es esto. No estás obligado a mantener en tu vida a alguien que solo te valora cuando puede controlarte. No eres cruel por proteger lo que te esforzaste por construir. Y no estás roto porque alguien que debería haberte amado decidió no hacerlo. Algunas personas no pierden el acceso a ti porque eres implacable. Pierden el acceso porque finalmente dejas de abandonarte. Volvería a elegir este final. Siempre. Porque me dio algo que ninguna herencia jamás podría darme. La libertad de vivir sin disculpas.